Cuéntanos cuáles han sido los principales hallazgos de esta investigación sobre los negocios de Lázaro Báez y los hoteles de los Kirchner. Lo central es que hemos sacado a la luz cuál es el vínculo real entre la familia presidencial, no solamente la presidenta Kirchner, el vínculo real entre esta familia y el empresario, Lázaro Báez. Y esto se traduce en un vínculo por el lado de los hoteles, porque tenés empresas de Lázaro Báez comprando o alquilando habitaciones de hotel que jamás usa, pero que le termina redituando ingresos a la familia presidencial. Segundo eje, hay múltiples ejemplos de inmuebles de la familia Kirchner que alquila Lázaro Báez, es decir, que le paga por alquilar. Hay otros ejemplos más por los cuales Lázaro Báez compra inmuebles de los Kirchner por valores que son elevadísimos, o que incluso lo que hace es construye y se los vende. Es decir, hay una dinámica aquí que es por el lado hotelero, por el lado inmobiliario y varios ejes más que son, digamos, menores, pero todavía sí relevantes porque te marcan que aquí hay un vínculo muy cercano, continuo y multimillonario. ¿De cuánto estamos hablando en dinero? Estamos hablando que en términos de pesos argentinos, estamos hablando de algo que supera los 15 millones de pesos. Para decirlo de otro modo que es más relevante por su gravedad. La relación entre Lázaro Báez y la familia Kirchner explica por lo menos el 40% del incremento patrimonial de los Kirchner. Es decir, la fortuna de los Kirchner, al menos el 40% se debe gracias a Lázaro Báez. A este personaje. Bien. ¿Cuánto tiempo te demoró hacer la investigación y cuál fue la metodología que tú usaste para llegar a estos hallazgos? A ver, la investigación amplia tomó cerca de 4 años. La investigación concreta dura sobre el eje específico de los hoteles, por ejemplo, de la presidenta, que está Lázaro Báez involucrado, fueron 2 años netos de trabajo. Por supuesto que mientras que también hacíamos otras investigaciones y demás, pero 2 años. Y a su vez, el proceso aquí fue de, primero, recopilación de primera base de datos, ¿sí? O sea, una primera acumulación de información. Eso, a su vez, contrastarlo con múltiples fuentes que nos iban afinando la puntería para una segunda fase de acumulación de información más específica, con una segunda fase de verificación y, por último, una tercera fase estricta de búsqueda de información ultra específica, que era obviamente secreta y demás, y a su vez el sentarnos en un momento dado con 6 expertos antilavados de los mejores del país para con cada uno de ellos en reuniones por separados mostrarles el rompecabezas que estábamos formando y preguntarles ¿cuál es tu impresión a la luz de esto? Y cada uno de ellos por separado, sin que nosotros con nuestras preguntas induciéramos las respuestas, los 6 fueron coincidentes en que estábamos en una operatoria sospechada de ser lavado de activos. Tú tuviste el apoyo de un ingeniero de sistemas para este trabajo de cruce de datos. ¿Cómo fue eso? Lo que ha ocurrido aquí era, a medida que íbamos juntando información, que como te contaba, fueron 2 años de acumulación de documentos, datos, para que te des una idea, datos registrales inmobiliarios, datos registrales de automóviles, datos impositivos, cuestiones sobre las bases contables. Nosotros entonces nos encontrábamos en un desafío de tener como información que era de Excel, información en PDF, información en .doc, información humana, que a veces abordaban mismos temas o misma operatoria. O supongo que teníamos sobre un inmueble, teníamos un PDF con una información, datos vertidos por fuentes humanas. Entonces hay un ingeniero en el diario, que es un ex ingeniero de IBM, que a su vez él nos ayudó a armar una base de datos, una megabase, que fuera compatible y que en la cual nosotros pudiéramos volcar toda la información y esta suerte, como que te mencionaba antes, de rompecabezas, en vez de hacerlo de manera amateur, hacerla en serio, con un cruce de datos profesional que nos permitiera empezar a sacar a la luz, digamos, tendencias o rasgos que de manera manual no lo hubiéramos podido hacer. ¿Y fue en Excel o en qué programa? No, de hecho fue interesante porque utilizamos primero un Archivarius, luego lo volcamos en un Excel y a su vez de ahí lo extrapolábamos a un XMind. Es decir, este ingeniero nos permitía jugar con varios programas simultáneos
y a partir de ahí ver justamente, decir, bueno, en un Excel, y vos podías utilizar, digamos, las columnas del Excel para jugar, pero que al mismo tiempo, si eso lo volcabas en un Xmind, te permitía cruzar los vínculos entre sí. Es decir, era interesantísimo porque yo no soy bueno para las computadoras, o sea, sí las uso, ¿sí? Pero si vos me decís, bueno, a ver, jugá con, no puedo. Entonces, yo tengo un súper experto que yo les puedo hacer las teorías más disparatadas y él es un ingeniero que se dedica como Pinky Cerebro, bueno, él es el cerebro que se pone a sacarme la información a la luz. Genial. Tú en tu exposición acá en Colping mencionaste que no puede reemplazar nada el ir digamos, al lugar de los hechos para verificar la información. ¿Qué tanto te ayudó este armado de los datos, estos cruces, para poder ir al lugar de los hechos, digamos, con brújula y poder contrastar la información con la realidad? Es que es precisamente eso. Vos recién dijiste brújula. Yo lo que te iba a decir mientras que me estabas comentando era mapa. Es decir, la base de datos muchas veces te sirve como si fuera la base, el cimiento desde el cual vos podés empezar a apuntar, a afinar la puntería. Entonces, en este caso en particular, lo que nosotros observábamos era que esta combinación entre, supongamos, la base de datos, data journalism, combinado con lo que se suele decir como periodismo tradicional de entrevistas y demás, nos daba una complementación de fuerzas que nos permitió ir mucho más a fondo. O te lo digo de otro modo, no hubiéramos llegado tan lejos sin el trabajo de la base de datos preliminar, pero al mismo tiempo tampoco hubiéramos llegado tan lejos sin las entrevistas en el terreno, incluso por esta cuestión, hasta si querés, que puede sonar boba, pero que es la cuestión hasta intuitiva, es decir, que cuando estás en el terreno vos decís, acá hay algo que no me cierra. O esta cuestión del mano a mano con una persona, que lo mismo que vos has vivenciado otras veces, que es, no es lo mismo una entrevista cara a cara que un diálogo telefónico. Y un diálogo telefónico tampoco es lo mismo que un intercambio de mails. Entonces, nada reemplaza la interacción, y al ver que de repente por ahí una persona, empezás a hacerle unas preguntas y la persona se empieza a sentir incómoda, o empieza su lenguaje corporal a decirte cosas que de otro modo no lo tendría. Entonces, esta investigación de 2 años netos jugó o necesitó del eje de la base de datos, el eje de entrevistas humanas y el eje de tener un buen par de zapatos e ir a todos los lugares. Genial. Ahora, tú diste como una especie de tips o consejos respecto a cómo investigar, por ejemplo, en el caso de un hotel, qué mirar cuando estando en el lugar de los hechos, y aquí es singular lo que tú decías, no sé si nos puedes contar. Lo que aquí contaba era cuando uno tiene que abordar, por ejemplo, una empresa que uno sospecha que puede estar, digamos, protagonizando actos de lavado de activos. Hay que ver cuál es la información oficial de esa empresa y contrastarlo con los indicios. Entonces, bueno, en el caso del hotel, si el hotel te dicen que tiene ocupación plena, ponte de noche a ver las habitaciones. ¿Cuántas de esas habitaciones, claro, no a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche, cuántas de esas habitaciones tienen luces encendidas? O te dicen ocupación plena, ¿cuánto es el gasto que tienen por día en jugo de naranja, café? ¿Cuánto gastas en lavandería? Porque tienes que lavar toallas, sábanas, tienes que lavar, por ejemplo, tienes que utilizar jabón de ropa para lavar. O tienes que, por ejemplo, como eso, gastos telefónicos. Si tú tienes un hotel en el extremo sur de la Patagonia Argentina y tienes turistas que vienen de Europa, ninguno de esos turistas levanta el teléfono y llama alguna vez. Entonces tienes que empezar a buscar los gastos reales de lavandería, los gastos reales de telefonía, los gastos reales de desayuno. Entonces, es lo mismo que en hotel. ¿Cuánto gastas en cubiertos? ¿Cuánto gastas en un restaurante? ¿Cuánto compras de pan por día? Porque si todos los días vos a todas las mesas le vas a dar un cesto de pan, tú tienes que estar gastando ¿cuántos kilos de pan al día? Si no tenés ese gasto, hay algo que está fallando.